Chicos, ¿cómo están? Avísenme por favor si se ve mi pantalla. ¿Sí se ve Sí, bien? doctora, sí ¿Escuchan se ve. bien? Sí, doctora. Ya, bien. Hoy día vamos a avanzar un solo tema. El día jueves vamos a hacer de 3 a 5 nomás, Brenda, y luego lo vamos a recuperar de repente el siguiente jueves u otro día que ustedes puedan. Hasta el examen todavía tenemos tiempito para ir recuperando el tema que nos va a faltar, ¿ya? A ver, vamos a empezar con derrame pleural. Traten de concentrarse, por favor, lo máximo para que podamos aprovechar la clase. Recordemos entonces que la pleura va a ser una estructura que va a cubrir el parénquima pulmonar. No solamente la caja torácica cubre, sino también recuerden que sigue todos los septos de división a nivel del parénquima, del parénquima de la pleura visceral. Va a seguir todos los septos. La pleura visceral es la que acompaña. Recuerden que nosotros, la pleura la tenemos, es la zona más inervada, la que va, por la que van a transcurrir los nervios. Por lo tanto, cuando a nosotros nos duele la espalda o el tórax, si no es una osteocondritis y la unión costocondral, podría ser el dolor de la pleura. La pleura es la zona que tiene más inervación, más irrigación. Por eso cuando nos da derrames pleurales pequeños, empezamos con un dolor pleurítico intenso y el paciente siente que es una puñalada. Cuando se infarta el pulmón, recién genera un dolor exquisito cuando hay neumonía con derrame, cuando se afecta la pleura, pero cuando se compromete el parénquima pulmonar. De allí, recuerden que el pulmón es una esponja y tiene amplio compliance. Dime, Brenda, ¿no se escucha? ¿No se ve? Ah, no, 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 no. A ver, espérate. Ya, espérate. A ver, pequeñitos, no puedo compartirme. Ahí está, recién se cargó. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora se ve bien? Ya. Ahí, ya, yo también estoy viendo mi pantalla. Ya, chiquitines. Entonces, recuerden que la pleura, entonces, Es, eh, es la zona que cuando se afecta, recién va a generar dolor en el paciente. Les comentaba que el parénquima pulmonar tiene amplio compliance. Los quistes, los tumores, pueden crecer hasta 5 o 6 centímetros sin dar síntomas. Incluso hay quistes como ustedes lo han dicho, los quistes hidatídicos, que pueden crecer 7, 8 centímetros, si no afecta la pared muscular ni el bronquio, no le da síntomas al paciente hasta que se revienta o se golpea o es incidentalmente. Sin embargo, cuando se afecta rápidamente la pleura, sobre todo la pleura parietal, es la que genera muchísimo dolor y le alerta a los pacientes rápidamente. Esta pleura está constituida por células mesoteliales. Su principal componente van a ser las células mesoteliales, tejido conectivo. eh, Va a tener también microvellosidades que le van a permitir dar fluidez a ese líquido que encuentra entre el espacio pleural. Recuerden que este líquido pleural va a ser un ultrafiltrado del plasma.
Y va a depender mucho la cantidad. Algunos dicen que es 15 ml, 20 ml, pero nunca más de 50 ml. Si nosotros tenemos un acúmulo de líquido pleural por encima de 50 ml, ya es patológico. Puede ser de 0,15 a 0,26 ml por kilo. Eso va a depender mucho. Por ejemplo, si yo tengo un aumento de la presión hidrostática, puedo tener, sin llegar a derrame pleural, tener un poquito más de líquido. Recordemos además que el estudio más fino del líquido pleural lo hace la ecografía y eso lo vamos a ir viendo posteriormente. La composición del líquido pleural es muy importante. Puede ser, como les decía, en un volumen de 5, 10, 15, pero no mayor de 50 ml, incluso 30 ml se puede considerar como normal. La cantidad de células por milímetro cúbico van a ser hasta de 1000 a 5000 células a predominio de las células mesoteliales. Recuerden que el componente fundamental es tejido mesotelial, por lo tanto hay más células mesoteliales. Una pequeña cantidad que llega al 30% de los linfocitos y granulocitos el 10%. Cuando nosotros tenemos alteración de las células a predominio de linfocitos o a predominio de granulocitos o de polimorfos nucleares, nuestra composición de células se va alterando y según la cantidad de células que tengamos también puede haber mayor cantidad de proteínas o LDH, como ya sabemos, que vienen a ser estudiados con los criterios de Lai. Las proteínas por milímetro cúbico, chicos. Las proteínas son de 1 a 2 gramos por decilitro de líquido. La glucosa el 60% del plasma. En los pacientes diabéticos tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si nosotros vamos a estudiar en un paciente diabético que tiene 300 de glucosa, la glucosa nos puede parecer normal, pero en relación a la glucosa sanguínea se tiene que hacer. Y el dosaje para que podamos comparar y estar seguros tiene que ser el mismo día. Yo tengo que tener el mismo día para hallar exactamente los criterios de Lai. Tengo que tener proteínas, LDH y glucosa el mismo día que le voy a hacer la prueba. A pesar de que la glucosa no entra en los criterios de Lai, sí me permite ver la valoración del comportamiento de las células, porque cuando la glucosa baja, yo tengo que entender que hay un metabolismo activo celular en la pleura. El LDH no tiene que ser más del 50% del plasma y miren que hasta 2 litros de líquido pleural por día se filtra, entonces hay mucho movimiento de líquido pleural. Si bien es cierto, tenemos muchísimos pacientes de derrame pleural, la principal causa de derrame pleural no va a ser la respiratoria. Si nosotros en el examen nos viene, ¿cuál es la principal causa del derrame pleural? Generalmente es la falla cardíaca, porque hay muchas más fallas cardíacas que patología respiratoria neta. Su incidencia global de todo el derrame pleural pueden encontrarse hasta 300 a 400 casos por 100.000 habitantes, que es bastante. Es una incidencia muy alta, pero como les decía, no es a predominio de patología respiratoria. Sin embargo, es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes hospitalizados. Recuerden que los pacientes hospitalizados son polimedicados. Al ser polimedicados, muchos de ellos tienen balance hídrico positivo. El balance hídrico es muy importante porque si yo tengo un abuelito y le doy balance hídrico, yo por congestión puedo tener derrame pleural, por exceso de fluidos. Los abuelitos no tienen buena reserva cardiológica, por lo tanto los líquidos no los van a mover. Es una población de riesgo. Empiezan a desnutrirse y empiezan a hacer hipoalbuminemias. Por debajo de 2,8 de la albúmina ya tenemos derrames pleurales con más riesgo de derrames pleurales. Entonces, no solamente es la nutrición, la sobrecarga hídrica, el estar postrados crónicos, que nos hacen que los pacientes tengan más riesgo de hacer derrame, llegando hasta un 10 a 20% de los pacientes que se van a hospitalizar. Si nosotros vemos los mecanismos por los cuales se va a producir este derrame pleural, siempre hablamos de la alteración de la circulación microvascular, el espacio pleural cuando cambia de presiones, también como en la telectasia, alteración en el drenaje de los vasos linfáticos y los diafragmas. Si nosotros vemos todos estos temas, recordemos que cuando nosotros tenemos aumento de la circulación vascular, puede ser por aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, la falla cardíaca,
La disminución de la presión oncótica, todo lo que es desnutrición severa, enfermedad hepática, síndrome nefrótico, enfermedad renal perdedora de proteínas, nos va a disminuir la presión oncótica y eso va a llevar a un riesgo de hipoalbuminemia y también de derrames pleurales bilaterales, al igual que el aumento de la presión hidrostática son derrames pleurales bilaterales. Cuando nosotros tenemos aumento de la permeabilidad vascular, por ejemplo, todos los procesos inflamatorios de la pleura, por colagenopatías, por tuberculosis, por cáncer, por neumonías, todo lo que es inflamación vascular, con liberación de mediadores inflamatorios del endotelio, va a aumentar la permeabilidad y el derrame pleural va a ser exudado, aumenta la permeabilidad. Cuando nosotros tenemos alteración del fuelle de la presión, recuerden que la presión de la pleura siempre es negativa, pero cuando nosotros tenemos una telectasia severa, no solamente se colapsa el pulmón, sino también jala líquido. Y al momento de jalar líquido, ese colapso, puede haber una disminución de la presión y puede haber un derrame pleural. La alteración del drenaje linfático, sobre todo, o los infiltrados neoplásicos. Todo lo que infiltra el drenaje linfático, no solamente por drenaje linfático, sino también puede ser una alteración del conducto torácico o una malformación congénita, o yo puedo hacer una cirugía y cortar el conducto linfático, sobre todo el, el de tórax, hasta me voy a agarrar el nombre chiquitines, hay una disminución de este drenaje y por lo tanto del conducto torácico, si hay una alteración del conducto torácico, que es el principal drenaje linfático del tórax, vamos a tener derrame pleural. De los diafragmas, por ejemplo, yo tengo una peritonitis a tensión, sin tener patología de pleura ni patología pulmonar, yo puedo tener derrame pleural por presiones, por aumento de presiones, aumenta la permeabilidad vascular de los dos semidiafragmas y puedo tener derrames pleurales por contigüidad. Son los principales mecanismos. Si nosotros revisamos, recuerden que el aumento de la presión hidrostática y mayor filtración de líquido desde capilares sistémicos, como en la falla cardíaca y sobre todo la falla cardíaca congestiva, disminución de la presión oncótica, menor absorción de líquido, entonces, como en la cirrosis, el síndrome nefrótico, aumenta la permeabilidad capilar, con salida de proteínas y células, a predominio de proteínas alta, celularidad alta, la neumonía, el tromboembolismo, las colagenopatías, el mismo cáncer, bueno, que aumenta la permeabilidad. Si obstruye el drenaje linfático, neoplasias, mesotelioma, metástasis y paso de líquido desde el abdomen. Este cuadrito y el cuadrito anterior, chicos, sí se lo tienen que saber porque son los mecanismos. Entonces, cuando yo veo a un paciente con derrame pleural, yo tengo que ver ¿cuál habrá sido mi mecanismo con mi analítica? Yo tengo que hacer la unión para ver cuál de estos mis mecanismos y cuál etiología probablemente me está dando la causa del derrame pleural. Si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de derrame pleural a nivel mundial, especialmente en los pacientes ambulatorios y de edad avanzada, el tratamiento no va a ser el drenaje, sino va a ser el tratamiento de la falla cardíaca. Suelen ser transudativos y bilaterales. Si nosotros tenemos neumonía en un solo lóbulo, el derrame paraneumónico va a ser unilobar, pero cuando tenemos neumonías intrahospitalarias, bilaterales, multilobares, el derrame podría ser bilateral. Sin embargo, la gran mayoría de derrame paraneumónicos son unilaterales, siempre exudados a predominio de células granulocíticas o polimorfonucleares. Si nosotros tenemos malignidad, los derrames, que también en otros países es la segunda causa, nosotros en el Perú, antes de tener derrames malignos, tenemos la tuberculosis, recuerden, como una de las causas más frecuentes de derrame pleural. Entonces ahí va a depender la celularidad, generalmente es a predominio de linfomononucleares o de células mesoteliales, etcétera. El embolismo pulmonar también es una causa importante. Entonces, cuando yo tengo un dolor súbito de un momento a otro con alguito de hemoptisis, yo puedo ver en la radiografía obturación de ángulo, tengo que estar obligada no solamente a pensar en neumonía, sino también en un tromboembolismo pulmonar.
Pero no solamente son las principales patologías, porque vamos a ver que hay muchísimas causas de derrame pleural. Por ejemplo, infecciosas, virales, bacterianas, la tuberculosis, hongos escasamente cuando compromete, cuando hay una diseminación hematógena de los hongos, sí puedo tener derrames pleurales. Neoplasias, no solamente primarias de pulmón, sino también metastásicos. Uno de los síndromes que se asocia mucho con derrames pleurales es el cáncer de ovario y el síndrome de Mace, ¿no es cierto? Cuando el cáncer de ovario tiene derrame pleural, puede considerarse como el síndrome de Mace y si es que también tiene líquido maligno. Otras causas pulmonares, TEP, sarcoidosis, hipertensión pulmonar, asbestosis, algunas neumoconiosis severas que van a ir con cor pulmonar sobre todo. Las cardíacas a la cabeza, la primera causa de derrame pleural de tipo trasudado y global es la cardíaca. La primera causa de derrame pleural de tipo exudativo e infeccioso es la neumonía, chicos. Las causas hepáticas, sobre todo las enfermedades que no que disminuyen la producción de proteínas, enfermedades gastrointestinales, todo lo que le va a pasar al peritoneo, atención, le va a pasar, le puede dar, si tengo una peritonitis infecciosa, yo puedo hacer incluso un empiema. Si tengo una peritonitis, atención, de líquido no infectado, también puedo tener derrames pleurales. Las colagenopatías hacen policerositis en general, todas. Enfermedades genitourinarias también, endometriosis, síndromes de hiperestimulación ovárica, que son enfermedades endocrinológicas, el urinotórax que podría ser por malformación congénita o accidental también, algunas otras causas iatrogénicas y medicamentos. El hipotiroidismo también es una causa muy alejada de derrame pleural, sobre todo por aumento de la permeabilidad vascular e inflamación del endotelio en el hipotiroidismo. Entonces, para el derrame pleural yo tengo que hacer una anamnesis mucho más detallada para ver si es que es grave, de instauración rápida, duración, ya ha tenido antecedente de derrames o no, disnea que se presenta, tos seca, irritativa, dolor pleurítico o no, que ya ha tenido. A veces el derrame del cáncer o de tuberculosis es larvado, muy despacio, y el paciente ya llega con todo el derrame pleural bilateral. Y el paciente tiene un dolor sordo, inespecífico, que se pueden acompañar de síntomas constitucionales como fiebre, escalofríos, pérdida de peso, diaforesis. Si yo tengo un empiema, de repente picos febriles muy altos, antecedentes de enfermedad cardíaca, renal, hepática, son muy importantes. Si es bilateral, es corazón, es riñón o hígado a la cabeza. Recuerden que también tenemos algunos problemas ginecológicos o incluso el hipotiroidismo. Muy importante ver la antecedente de enfermedades malignas, el uso de medicamentos. Ahorita vamos a ver la larga lista de medicamentos que pueden producir derrame pleurales, algunos otros procedimientos invasivos y el derrame puede ser un hemotórax, por ejemplo, tuberculosis, neumoconiosis. Miren cómo acá tenemos algunos medicamentos que se asocian a derrames pleurales crónicos. Si yo uso beta bloqueadores, amiodarona, bromocriptina, bleomicina, metrotexate, ciclofosfamida, neurológicos, medicamentos neurológicos, incluso la carbamazepina, clozapina, fenitoína y traconazol de manera crónica. Los pacientes cardiológicos usan amiodarona. Los que convulsionan usan fenitoína por años. Algunos, los artritis usan metrotexate. Entonces, los medicamentos también se asocian. Miren al costado, en la tabla 1, nosotros vemos cuánto porcentaje de líquido pleural podemos tener por algunos medicamentos. Y sobre todo, la eosinofilia en el líquido pleural se asocia, si no tengo una parasitosis severa, se asocia a medicamentos. Entonces, la calidad de células, cuando tenemos presencia de eosinófilos, yo tengo que estar alerta con qué medicamento toma el paciente, porque cuando tengo, por ejemplo, los medicamentos que más se asocian el ácido valproico, propiltioduracilo, miren cuánto porcentaje de pacientes pueden tener derrames pleurales a predominio de eosinófilos, miren, que no siempre se correlaciona con la eosinofilia sanguínea.
Entonces, a veces nosotros pensamos que es parasitosis nomás, pero también podría ser una causa de derrames pleurales. Dentro del examen físico, recuerden que nosotros vamos a tener, cuando es un derrame masivo, severo, el tórax abombado, un solo lado, unilateral, va a haber asimetría. A la percusión, nosotros vamos a tener eh, una percusión mate, no va a ser timpánico el pulmón. Los ruidos están disminuidos, las vibraciones vocales están disminuidas. A veces hay la voz de cabra que se llama la higofonía. Cuando el derrame es masivo es más difícil encontrar la higofonía, pero cuando el derrame es tercio basal o tercio medio, yo encuentro con mayor facilidad la higofonía. Las vibraciones vocales están disminuidas en general. Entonces, entonces, yo puedo clínicamente diferenciar un derrame pleural de una atelectasia. A pesar de que tengo un pulmón blanco, recuerden que la atelectasia, como es un colapso pulmonar, cuando tiene escaso líquido, las vibraciones van a estar aumentadas. En cambio, en el derrame pleural, las vibraciones van a estar disminuidas. Los dos van a ser mates. A veces tenemos el soplo en A del derrame pleural y comparamos con el otro lado. El otro lado es murmullo y el otro lado del derrame pleural masivo tiene el soplo en A. Entonces el paciente hace, ese no es cuando nosotros comparamos y por eso nos interesa hacer siempre la auscultación comparativa para que podamos ir identificando algunos ruidos que no hay. Todo derrame pleural va a ir a una evaluación clínica exhaustiva. Siempre, yo siempre les digo, empecemos por una radiografía. Antes de pedirle la ecografía, yo le tengo que pedir la radiografía al paciente porque va a ser mi primer examen, el más accesible, el más barato que lo voy a tener. Y la radiografía me va a decir que hay una radioopacidad homogénea que van a obturar ángulos, va a depender de cuánto volumen de derrame tengo para que se obturen los ángulos. Desde 175 a 500 cc ya se pueden ir obturando los dos ángulos y decimos un derrame tercio basal. Y cuando nosotros hacemos la radiografía lateral, yo puedo ver ya una obturación del ángulo, de los ángulos posteriores, sobre todo con 75 cc o 100 cc, yo ya puedo estar identificando la obturación de ese ángulo. Recuerden que cuando nosotros tenemos la curva de Damasó presente, estamos hablando de un derrame limpio. Si yo tengo un derrame sinuoso, mamelonado, yo tengo que estar pensando que tiene mucha fibrina, exudado, y eso me está hablando de un derrame tabicado. Los hemotórax, los empiemas, la tuberculosis organizada, tienen derrames tabicados. Los pacientes que no tienen patología pulmonar y son trasudados, generalmente son derrames homogéneos con curva de Damasó. Si no tengo ecografía y no sé si es un derrame o pienso que es elevación del diafragma, no veo bien la obturación, yo puedo atreverme a pedir una ecografía en decúbito lateral para ver el desplazamiento de los líquidos, sobre todo si no tengo una ecografía a la mano. Recuerden que la radiografía no es el gold estándar del diagnóstico del derrame. Sin embargo, es el primer estudio que se tiene que pedir para ver radiopacidad, obturación de ángulos y podamos ver qué otra patología más tengo asociada. Si hay una neumonía perilesional, si hay, no sé, una cardiomegalia severa, qué sé yo, ahí tenemos que ver siempre, ¿no? Si yo tengo derrames bilaterales, generalmente no es culpa del pulmón, puede ser falla cardíaca, riñón, en nuestro medio de la cirrosis hepática, tuberculosis, colagenopatías y malignidad. Si yo tengo loculaciones, tengo que pensar en empiema, hemotoras, maligno con bastante exudado, tuberculosis con bastante exudado también. Los derrames masivos raramente son de inicio súbito. El paciente tiene que tener una historia larvada de tos, un mes, de fiebre, de hiporexia, baja de peso, etc. Y el paciente empieza a ser más tolerado, ¿no? A veces es puro empiema. Nosotros hemos visto pacientes que les drenamos y es
purulento y no sabemos cómo aguantó los pacientes sumamente purulentos con un olor fétido intenso y no sale tuberculosis. Ha sido una neumonía con empiema complicado y no sabemos cómo los pacientes llegan a tener tanto derrame sin estar en shock. Hemos tenido algunos pacientes e incluso pediátricos que tienen estas características. Otro estudio que nos puede permitir valorar la calidad del derrame pleural es la tomografía con contraste. Si yo quiero valorar pleuras, tengo que evaluar tomografía con contraste que me va a permitir ver si el líquido también está homogéneo, tabicado, si tiene engrosamiento pleural, paquipleuritis o no. Entonces es muy importante ver la calidad. Y las unidades Hansfield es muy importante que siempre son, que la mayor son negativas o menos de 10 unidades Hansfield, es líquido, pero cuando yo tengo mucha fibrina, las unidades Hansfield pueden ir aumentando. Las loculaciones se van a ver mucho mejor, mucho más definidas en el derrame pleural. La ventana parenquimal de la tomografía no me permite valorar pleuras en mediastino, me permite una idea grosera, a veces hay dos densidades, a veces no se puede distinguir, para eso es la ventana mediastino, y si es con contraste muchísimo mejor. Recuerden que el derrame pleural generalmente es de color transparente, así como el agua mineral. Un ligero tinte amarillento. Si es clarito, va a ser un trasudado, pero si es más amarillento, más ceroso, yo tengo que hacerle los criterios de Ley para diferenciar si es trasudado o exudado. Si es serohemático, puede ser un paraneumónico, NM, tuberculosis. Si es francamente hemático, recuerden que el hemotórax, el gol estándar del diagnóstico del hemotórax es el hematocrito de líquido pleural sobre 50 del hematocrito de líquido pleural, estamos hablando de hemotórax, que generalmente puede ser primario o secundario a un accidente, un trauma, la tuberculosis. Ya tenemos otro tema exclusivo para hemotórax. Puede ser pus, como en el empiema, puede ser turbio, amarillento, como en la tuberculosis o paraneumónicos, lechosos, que pueden ser quilotórax, ¿no es cierto? Entonces, las características macroscópicas del líquido pleural también me pueden orientar y sugerir algún diagnóstico. Sin embargo, tengo que hacer los criterios de Ley sí o sí para diferenciar si es trasudado o exudado. Entonces, los criterios de Ley son tres, solamente son estos tres. Basta uno de ellos para decir que es exudado. Cuando hablamos de exudado, el valor es de las proteínas del líquido pleural entre las proteínas del plasma mayor a 0,5. El LDH del líquido pleural entre el LDH del plasma va a ser mayor a 0,6. El LDH del líquido pleural mayor a 2/3 del límite del sanguíneo. Recuerden que para comparar, yo idealmente debo tener la proteína y el LDH del mismo día. Cuando yo uso diuréticos, soy cirrótico, falla cardíaca, yo a veces no diferencio, no puedo diferenciar bien con los criterios de Ley y tenemos que hacer una corrección de los criterios de Ley. Entonces yo hago una resta. Si yo tengo proteínas del plasma menos las proteínas de la pleura mayor a 3,1, yo voy a hablar de trasudado. Si es menor de 3,1, exudado. Igualmente, la albúmina. Yo puedo restar solamente albúmina del plasma menos la albúmina de la pleura si es mayor a 1,2 trasudado y menor a 1,2 exudado. Esta corrección tenemos que hacer en los pacientes que usan mucho diurético. ¿Por qué? Porque los diuréticos pueden cambiar en días el trasudado a exudado por concentración y no ser necesariamente un verdadero exudado, sobre todo en esos pacientes cirróticos y de falla cardíaca. Luego, el diagnóstico concluyente del líquido pleural. Por ejemplo, para el hemotórax. Para el quilotórax, los triglicéridos tienen que ser mayor a 110. El pseudoquilotórax se mide a través del colesterol mayor a 200. Cuando yo tengo patología pancreática, puedo medir la amilasa en la pleura. Puedo tener
policerositis por lupus o por artritis, y ahí tengo que medir el ANA o el factor reumatoideo en el líquido pleural. Si tengo dudas, si tengo linfoma, se hace citometría de flujo. Si tengo una fístula duropleural, sobre todo en los recién nacidos, se mide la beta-2 transferina. Y si tengo mayor creatinina, el urinotórax, sobre todo cuando tenemos malformaciones. Entonces, también hemos visto urinotórax en pacientes que son nefrectomizados, operados, y a veces el uréter, eh, o cuando tenemos peritonitis con compromiso de uréteres, a veces se llena el peritoneo de orina y luego fluye esa misma orina con esa calidad hacia el riñón, y entonces son urinotórax, no son derrames pleurales, son netamente orina. Entonces, esto también tienen que saber. ¿Qué características del líquido pleural me van a hacer los diagnósticos concluyentes? Son sus goles estándar para los diagnósticos, el tipo de derrame pleural. Luego, tengo que saber cuáles son las principales causas de trasudado y cuáles son las principales causas de exudado. Recuerden que el trasudado es un líquido limpio, no tiene proteínas, no tiene LDH, la glucosa está normal, el pH está normal. No tiene la culpa el pulmón, generalmente es por culpa de otra enfermedad. La falla cardíaca, el hidrotórax hepático, síndromes nefróticos, diálisis peritoneal, hiperbuminemia, telectasias, etcétera. En cambio, los exudados generalmente son secundarios a patología pulmonar o pleural, infecciosas, neoplásicas, TEV, colagenopatías, patología como peritonitis, etcétera, algunas NM, radiación y drogas, van a ser derrames de tipo exudativo. Entonces, si yo tengo ese líquido, el citológico también me va a ayudar a determinar, o sea, me va a orientar al derrame, a la celularidad que sale en el derrame pleural, me puede orientar mi etiología del derrame. Por ejemplo, si yo tengo predominio de polimorfonucleares, puede ser un paraneumónico, un tromboembolismo pulmonar, neoplasias virales, TB, pancreatitis, ¿no? Infecciosas, generalmente a predominio de polimorfonucleares. Si mi derrame pleural tiene células a predominio de linfocitos, puede ser neoplásico, tuberculosis, cirugía, artritis, linfoma, quilotórax, sarcoidosis. Si tenemos a predominio de eosinófilos, puede haber sangre, neoplasias, asbesto, generalmente las drogas. Les había dicho que el derrame por drogas es generalmente a predominio de eosinófilos, y poliangiitis con granulomatosis. Entonces, miren cómo la celularidad me puede orientar a mí alguna etiología. Cuando nosotros vemos nuestro mapa conceptual, el análisis del líquido pleural puede ser concluyente. Si es pus, el cultivo, le doy el tratamiento, lo dreno, le doy antibiótico. Si es sangre, le hago hematocrito, mayor al 50% del sanguíneo, y concluyente. Todo hemotórax, todo empiema se drena, se tiene que drenar porque la sangre se organiza, se pudre, se da antibiótico. Igual el empiema se organiza, cuando está organizado lo tenemos que operar. Antes de que se organice tenemos que ponerle tubos de drenaje. Todo empiema y toda sangre se drena. Luego tengo que ver los criterios de Lai para ver si es exudado o si es trasudado. Si es trasudado y no tengo dudas, puedo hallarle o no el gradiente de albúmina de proteína. Generalmente es la causa principal, la falla cardíaca. Ojo que yo tengo que hacer la corrección cuando uso mucho diurético. Si es exudado, yo ahí tengo que ver a predominio de linfocitos o a predominio de neutrófilos. Si tengo predominio de linfocitos, puede ser cáncer o tuberculosis. Ahí le hago PAP y Bloxel. Si el líquido sale positivo para células neoplasias, se llama derrame maligno. Todo derrame maligno se drena y se hace pleurodesis porque el líquido se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Tengo tuberculosis, yo puedo drenarlo. Generalmente no se deben drenar los derrames con tuberculosis porque se resuelven solitos. Le damos tratamiento y basta. Tenemos un paciente justo ahora que tiene derrame por TB pleural.
Y sigue saliendo líquido, sigue saliendo líquido, sigue saliendo. Ya lo hemos drenado como 3 litros percutáneamente y tenemos que poner, a pesar de que es TB, ese paciente debe tener obturación del drenaje linfático porque sigue generando mucho líquido. Entonces le vamos a poner tubo. Los pacientes con tuberculosis no necesitan drenarse con tubo. Muchas veces se resuelve con drenajes. Cuando nosotros tenemos el líquido pleural predominio de neutrófilos, generalmente son paraneumónicos. Ahí van a los cultivos. Entonces, si nosotros vemos la fisiopatología de cómo se va formando el derrame pleural, yo puedo empezar desde una pleuritis seca, inflamatoria, a predominio de neutrófilos y mononucleares, la inflamación, y empieza el proceso inflamatorio de la pleura y puedo tener ese dolor pleurítico intenso que es como una puñalada que le priva y el paciente no puede hacer una inspiración profunda. Donde hacen inspiraciones entrecortadas y empieza la taquifnia y con respiraciones entrecortadas. Esta es la fase más alarmante por la cual generalmente el paciente acude a emergencia. Y a veces no lo valoramos bien, le sacamos la placa y escaso líquido, pequeña obturación, menos de 100 o 150 ml, no se obtura bien el ángulo y lo mandamos a la casa. Y el proceso sigue, el proceso sigue. Empieza la fase oxidativa, hay mayor liberación de interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta los líquidos, todavía es un líquido limpio. Todo esto es la fase de evolución del empiema, del derrame paraneumónico complicado, este cuadrito. Cuando nosotros tenemos ya la fase fibrino-purulenta, hay mayor predominio de polimorfonucleares, gérmenes, translocación de gérmenes, se consume la glucosa, aumenta el ácido láctico, el pH del líquido cambia, el LDH aumenta y es un derrame complicado turbio. Ahí tenemos que ver el pH. Si el LDH está más de 1000, ya es un empiema. Si la celularidad es más de 1000, es un empiema. La glucosa, gran consumo de glucosa, menos de 40, sugestivo de empiema. Los diagnósticos de empiema pueden ser macroscópicos o necesitamos el bioquímico. El LDH más de 1000 y la celularidad más de 1000 por campo hace el diagnóstico de empiema. Aún a mí no me parezca pus macroscópicamente. Y cuando el empiema se locula porque tiene abundante fibrina, ya tengo que operarlo al paciente. Desde el derrame pleural no complicado se puede empezar a hacer los drenajes. Mucho más si el derrame es complicado, el empiema, todo empiema se drena, el empiema loculado se opera. O antes de eso le puedo poner streptoquinasa, uroquinasa, antifibrinolíticos por el tubo de drenaje y romper esas bandas de fibrina. Este cuadrito sí se lo tienen que saber. Este cuadrito es justamente la parte fisiopatológica de la evolución del empiema, como les decía. ¿Qué tengo que hacer? Si tengo derrame escaso, limitante, no necesito toracocentesis, si el derrame va aumentando, pero no llega a un volumen elevado, el pH está normal, la glucosa está normal, los cultivos son negativos, puedo bastar antibióticos para el derrame paraneumónico. Si tengo un derrame al límite, puedo darle antibióticos con toracocentesis seriadas. Si es un derrame simple complicado, lo tengo que drenar también con antibióticos, pero si es complejo, ya tengo que hacerle la toracoscopía con trombólisis. Esa trombólisis es el uso de estos antifibrinolíticos como la uroquinasa. Si tengo empiema, puedo incluso llegar a la decorticación y el empiema complejo siempre se opera. Los 3 medicamentos, no necesito que aprendan dosis, pero los 3 medicamentos, streptoquinasa, uroquinasa y alteplase que utilizamos. También para valorar los derrames pleurales podemos utilizar el Rapid Score, que es un score de riesgo de ver si mi paciente con derrame se va a ir complicando o no. Entonces, si mi score del Rapid Score, que es un acróstico, R de renal, se mide la urea, A de la edad, mientras más edad, más riesgo de complicaciones, la purulencia, acá sí hay una contradicción en este score y todos los artículos hablan, cuando es purulento no le dan valor y cuando no es por qué, y cuando no es purulento le dan un valor. Ahí hablan los artículos de que cuando yo veo purulento lo dreno, le trato y tiendo a no complicarme. A diferencia de que cuando no se ve purulento y el LDH se ve, yo puedo no tomar una opción rápida y ahí puedo complicar más a mi paciente.
La I de infección en curso, si es intrahospitalaria recibe más puntos. La dieta por la medida de la albúmina en gramos por decilitro. Entonces, este Rapid Score, que es este acróstico, va a valorar el riesgo de severidad y de complicaciones que tienen mis pacientes. Mientras más edad, compromiso renal, infecciones intrahospitalarias, hipoalbuminemia, con ese paciente se va a ir complicando, altas tasas de complicaciones en el tiempo. Entonces, es muy importante drenar y estudiar el líquido y estudiar la pleura. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esos estudios, tenemos complicaciones, ya sean neumotórax, edema por expansión. Yo máximo puedo drenarle 1000, 1500 máximo al día, dependiendo de la contextura del paciente. Cuando yo le saco todo el líquido, yo puedo producir un mayor distrés y edema por expansión pulmonar brusca. Y el paciente tiene de dolor, reflejo vagal, desatura, se descompensa. También cuando nosotros tenemos sangrados recurrentes puede ser porque tiene plaquetopenia, porque tiene resta prolongado, etcétera. Entonces ahí sí es muy importante hacer la valoración del riesgo del procedimiento que tiene el paciente. Tenemos que hacerle una pleuroscopía y también valorar estos líquidos, valorar la calidad de los líquidos que hay. Yo puedo hacerle una videotoracoscopía. Cuando nosotros tenemos derrames, puedo yo no tener el diagnóstico concluyente. Por ejemplo, si sale varón de 50 años con exudado inflamatorio a predominio de linfocitos, ¿qué será? Yo hasta ahí no tengo diagnóstico. Yo tengo que valorar el ADA, de repente en un país como el nuestro, que me puede orientar a tuberculosis, puedo hacer el cultivo, el GeneXP, la celularidad, pero en otro país no le dan valor al ADA porque no hay mucha tuberculosis. Entonces los exudados pueden ser muchísimas causas, no me dice el apellido. ¿Quién me dice el apellido? Los cultivos, son muy importantes estos líquidos, llevarlos a todos los cultivos. Si tengo riesgo de NM al PAF, porque el PAF y el Bloxel encontrarán células neoplásicas y serán capaces de ver si es que va a haber derrame pleural maligno. Ya concluyente, ya no hay duda, ya tengo el diagnóstico. Si yo tengo el GeneXpert, el BK, el cultivo, yo ya tengo el diagnóstico. A veces sale gran positivos o gran negativos y se aísla el germen, es un derrame paraneumónico, tengo el diagnóstico. Si netamente es trasudado, tengo que echarme a buscar otros órganos. En trasudado estoy obligada a buscar. Si tengo falla cardíaca, si tengo falla hepática, si tengo falla renal. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta terapéutica va a ser en base a la cantidad de líquido y a la calidad de líquido. Si yo tengo un derrame pleural masivo, más de 1 litro, tengo que drenarlo, porque mecánicamente retirar 1 litro le va a permitir al pulmón expandirse más. Pero si tengo un derrame 300 ml, mecánicamente no le va a ayudar. Si tengo una albuminemia severa de 1.5 y tiene derrames bilaterales, le saco 1 litro, mañana se llena otro litro, le saco otro litro, se llena, va a ser un derrame recurrente. Allí el manejo es derrame más la patología de la causa de fondo. Yo tengo que garantizar dieta hiperproteica, proteínas de repente endovenosas o de repente albúmina endovenoso. Es muy importante una dieta mixta, de repente no solo enteral, sobre todo en los posoperados, que no comen, se desnutren, cae rápidamente su albúmina y hacemos un ciclo vicioso de derrame pleural. Si tengo síndrome nefrótico con proteínas muy bajas, se comporta de la misma manera. Le dreno, se llena, le dreno, se llena. No es eh, el tratamiento drenal, es tratar la enfermedad de fondo. No puedo, si no llego al diagnóstico, le voy a operar. Y hay dos formas de operar la pleura, ya sea con toracotomía abierta, pero lo que ahora hacemos es toracoscopía. Entramos solamente con trocar y vemos las pleuras. Y entonces ahí vemos la calidad, tomamos muestras, son enfermedades granulomatosas.
será TB, será cáncer, será micosis, etcétera, etcétera, etcétera. Macroscópicamente a mí a pesar de que hay gránulos de mi hijo, la siembra en quinoa, que me parece granulomatosis, yo no podría concluir cuál de estas dos imágenes son netamente tumorales o tuberculosas. Es muy importante hacer la toma de biopsias. Cuando nosotros hacemos las biopsias pleurales, son biopsias a ciegas. Yo puedo valorar la parte sana del pulmón y no valorar las lesiones granulomatosas. Por lo tanto, a veces las biopsias salen negativas, teniendo enfermedades. Ahí nosotros tenemos que valorar la recurrencia del derrame. ¿Recurre o no el derrame? Para que nosotros podamos ir valorando eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del derrame, hasta no tener un diagnóstico concluyente, los líquidos se tienen que ir estudiando en forma seriada. Bien, chicos, ¿alguna duda del derrame pleural? Yo necesito que del derrame pleural sepan este score rapid, sepan las características del líquido. Cuando hablamos de empiema y qué conducta vamos a hacer para el empiema, necesito esto de las células que nos puede orientar a qué enfermedades me van a orientar. Este cuadrito que hace el diagnóstico concluyente del derrame pleural, obviamente los criterios de Light. ¿Cuál es mi gol estándar del diagnóstico? Recuerden que es la ecografía, que es la que me va a permitir ver cuantificación, si es derrame libre o no, si tiene detritus o no. Los medicamentos, algunos medicamentos que nos producen, las causas en global y la fisiopatología que tienen que saber del derrame pleural. Chicos, ¿alguna pregunta del derrame pleural? Hola, ¿se durmieron todos? Ya, entonces, espero que hayamos comprendido un poquito de la fisiopatología del derrame pleural. Es una patología muy frecuente, muy frecuente. Van a ver cómo en los hospitales, pacientes de larga estancia, todos terminan en derrame pleural. Generalmente, uno porque no hay un movimiento diafragmático adecuado, postrado crónico, no camina, la albumina va bajando, ya se ha ido infectando el paciente recurrentemente. Es un ciclo vicioso. Bien, chiquitines. El jueves nos vemos a las 3, Brenda. Por favor, que te confirmen todos si es que pueden. De 3 a 5 vamos a hacer las clases el jueves. Y la siguiente vez recuperamos. O sea, ustedes me dicen si otro día recuperamos. A mí no me gustan hacer las clases virtuales. Me parece que nos conectamos más presencialmente. De repente, el siguiente viernes, el siguiente jueves podemos hacer las 3 horas. O ustedes me avisan si una de las exposiciones para ir avanzando, dependiendo de cómo van sus temas de exámenes, podemos hacerlo también virtual o presencial. A mí me encantaría que todo sea presencial. ¿Ya? Ya, chicos, hasta el jueves. Dime, Jonathan. Doctorita, justo con ese motivo le queríamos pedir, por favor, que las exposiciones sean la siguiente semana, porque esta semana todavía estamos en exámenes, con 2 exámenes así ¿Ya? casi Yo pegaditos. voy avanzando mis 2 temas entonces la siguiente clase. Está bien. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, está bien. Ya, chicos, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.